Buenas tardes a todas y todos, a la comunidad universitaria, a las organizaciones que nos acompañan, a la comunidad internacional, a nuestro apreciable panel, a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos, ciudadanía en general y a quienes nos sintonizan y escuchan a través de las redes sociales del IDUCA y de Audiovisuales UCA. Para el Instituto de Derechos Humanos de la UCA IDUCA, es una gran alegría contar con su presencia. Les damos una cordial bienvenida al segundo Foro de Derechos Humanos Manuel Escalante, Prosperidad con Dignidad, la economía que nos merecemos. Este foro es en memoria de nuestro estimado Manuel Escalante, quien fue un defensor de derechos humanos caracterizado por su incansable lucha por la defensa de los más vulnerados. Manuel fue un hombre que siempre estuvo dispuesto a señalar problemas y a brindar posibles salidas siempre desde un enfoque de derechos humanos. Y ese legado queremos transmitirlo año con la realización de estos foros. A continuación, le cedo la palabra a Gabriela Santos, directora del IDUCA, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todas y todos, a la comunidad universitaria, a las representaciones diplomáticas y organizaciones que nos acompañan, a nuestro apreciable panel también, a las personas defensoras de derechos humanos, amigas y amigos. Como decía Dayana, para la UCA y en particular para el IDUCA es un gran honor y alegría contar con su presencia en esta actividad justamente donde queremos honrar esa vida y ese legado de nuestro querido defensor de derechos humanos, quien también fue subdirector del IDUCA y que marcó la vida de tantas y tantos. Hoy, una vez más, queremos hacer memoria agradecida de Manuel Escalante. Manuel falleció el 30 de mayo de 2021, mañana se cumplen 3 años, y fue un abogado caracterizado por su incansable lucha por la defensa de las víctimas. Manuel fue un hombre que siempre estuvo dispuesto a apoyar, a señalar también las injusticias, pero también a poder buscar posibles soluciones y, sobre todo, desde un enfoque de derechos humanos. Por eso, desde el año pasado, como IDUCA, hemos tenido la iniciativa de realizar anualmente un foro en su honor y es por ello que este año nos encontramos en el segundo Foro de Derechos Humanos Manuel Escalante. El propósito del foro es rendir honor a Manuel, manteniendo viva la lucha y visibilización por los derechos humanos a través del posicionamiento de temas de coyuntura que preocupan a la población salvadoreña. Para este año decidimos hablar sobre un tema que nos aqueja y que presenta afecciones que se viven en el día a día, que es la perspectiva económica, pero por supuesto, y como no podía ser de otra manera, bajo un enfoque de derechos humanos. Al foro lo hemos denominado Prosperidad con Dignidad, la economía que nos merecemos, y contaremos con esta visión de personas expertas en el área, pero que también tienen una profunda sensibilización en estos temas. Como bonita coincidencia, hoy por la mañana, como instituto integrante de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, presentamos el informe de agresiones como personas defensoras y periodistas. Manuel fue un participante clave en esa mesa que reivindica esa labor de defensa colectiva que se convierte en esperanza para construir más y mejores redes para acuerpar nuestras luchas. Siempre es un buen momento para recordar ese tuit presagio de Manuel que escribió en el mismo mes de su fallecimiento y donde definió su legado, abro comillas, ni oposición ni representante de la población, defensor de derechos humanos, de todos los derechos de todas las personas y acompañante de las víctimas quienes tienen voz propia, cierro comillas. Espero que este foro pueda ser un espacio para hacer memoria agradecida y comprometida de Manuel. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Gabriela Santos, directora del IDUCA. En estos momentos presentaremos un video conmemorativo del trabajo y del legado de Manuel Escalante. Manuel Ernesto Escalante Saracáiz nació el 24 de noviembre de 1983. En 2007, realizó una tesis sobre el trabajo decente y el nivel de cumplimiento en El Salvador, según las directrices de la Organización Internacional del Trabajo. 10 años después,
elaboró su tesis doctoral en la Universidad de Sevilla, orientada en los procesos de aprobación de tratados constitucionales para la integración regional. Manuel siempre fue crítico de políticas de seguridad, incluso de la que después se institucionalizaría como Plan Control Territorial por el gobierno actual. Toda esta dinámica de irracionalidad y de violencia tiene que tener un rostro humano, y el primer rostro humano son los más vulnerables, y en este caso los más vulnerables son las víctimas. Lo que está anunciándose del Plan Cuscatlán no se ha mencionado en ningún momento la atención de las víctimas como una política pública, ¿verdad? En julio de 2019, el IDUCA presentó el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH, del cual Manuel fue coordinador general. En la medida en que veamos la evolución o deterioro de los derechos humanos en el paso del tiempo, se podrán identificar cuáles son las prácticas buenas a fortalecer y cuáles son aquellas que deben cambiarse para beneficio de la sociedad salvadoreña. En definitiva, este observatorio es una herramienta académica diseñada para el monitoreo cuantitativo y cualitativo y periódico de la situación de los derechos humanos en El Salvador, a través de la captación de datos con el propósito exclusivo de generar un análisis de calidad y así promover una discusión responsable acerca de la situación de las personas y sus derechos. Los meses pasaban y en 2020 la pandemia llegó. Pero para Manuel, esto no fue impedimento para seguir señalando las vulneraciones que ocurrían en el país. Lo que estamos viendo es una acción policial particularmente completamente desproporcionada. Si nosotros vemos a estas personas como potenciales pacientes, los tenemos que tratar bajo esa lógica, ¿no? O sea, son los derechos del paciente que se activan. Estas personas no son sospechosos de nada, o sea, es decir, no son posibles delincuentes. Y por lo tanto, no se les tiene que tratar así, y ni siquiera a un delincuente se le tiene que tratar de esa manera, ¿no? Por el uso excesivo de la fuerza. Como subdirector del IDUCA, Manuel también fue crítico a la concentración del poder en una sola persona, pues recalcaba que esto tenía consecuencias graves en los derechos de todas las personas. Yo le invitaría pues, a que repita esta frase que constantemente decimos los defensores de derechos humanos, y es: pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y en este sentido, el presidente, al desconocer nuestra historia de autoritarismo y todo ese tiempo de dictadura militar, donde básicamente eran ellos los que decidían y las autoridades civiles prácticamente pues eran una pantomima, sin duda al ver otra vez, digamos así, la casa del pueblo donde está la representación política con presencia militar, pues nos hace recordar esos años muy negros del país, ¿verdad? Hasta su partida, Manuel Escalante se caracterizó por su liderazgo, su proactividad y su compromiso por la defensa de los más desfavorecidos. Su legado, al igual que el de muchas otras personas que han pasado por el IDUCA a lo largo de 38 años, siempre será recordado. El primer mensaje, y es lo que nosotros como comunidad de derechos humanos, o sea, ya no solo hablo como IDUCA, sino que creo que como comunidad, es traer a la reflexión de que el fin no justifica los medios, ¿no? Incluso en momentos de máxima urgencia o máxima emergencia, es necesario que el Estado siempre respete los derechos humanos. No se puede proteger un derecho violando otros derechos. Sin duda, la memoria de Manuel fue y seguirá siendo una luz de un faro que da norte hacia la defensa de los derechos de las personas que han sido vulneradas. Con esa luz, daremos inicio al foro. Para aperturar este espacio de diálogo y reflexión, le cedo la palabra a Fátima Peña, quien se encargará de moderar este espacio. Bienvenida, Fátima. Sean bienvenidos y bienvenidas al segundo foro de Derechos Humanos Manuel Escalante, que en esta ocasión hemos denominado Prosperidad con Dignidad, la economía que nos merecemos. Para discutir este importante tema nos acompaña en este día
Omar Serrano, quien es actual vicerrector de Proyección Social de la UCA, graduado de licenciatura en Filosofía y egresado de la Maestría en Teología por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, UCA. Además, tiene un máster en Ética para la Construcción Social por la Universidad de Deusto, España. Zaira Barrera, maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y licenciada en Economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Actualmente, Zaira se desempeña como catedrática e investigadora en el Departamento de Economía de la UNAM. Sus áreas de interés académicos son la economía política, la economía laboral y la macroeconomía. José Luis Magaña, economista por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, con especialización en Estado, Gobierno y Democracia, por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Ha trabajado en el acompañamiento de organizaciones sociales en temas de economía social y solidaria, justicia fiscal y derechos humanos. Actualmente, José Luis es coordinador de investigación e incidencia en la plataforma Panorama Económico. Vamos ahora a comenzar con este foro y la metodología va a ser la siguiente. Vamos a realizar 2 rondas de preguntas y posteriormente un espacio para que el público pueda participar. Vamos a comenzar ahora con la primera pregunta que les voy a formular tanto a José Luis como a Zaira y luego una pregunta para Omar. En términos económicos, ¿qué claves debemos tener en cuenta para entender la situación actual del país? ¿Cómo explicar el encarecimiento de la vida en general, el aumento de la pobreza y las pocas oportunidades laborales? No sé si quieres comenzar, Zaira. Hola, buenas tardes, gracias por su presencia, gracias por la invitación también. Bueno, yo diría que algunas de las claves a tener en cuenta para entender esta situación del país y tal vez retomando lo que mencionaba al inicio Gabriela sobre el énfasis en derechos humanos, yo diría que desde antes del conflicto armado y luego después se evidenció que el tema económico es uno de los que quedó descuidado en los acuerdos de paz. De allí que algo parecido a justicia transicional no se asumió en el país, por lo menos no en materia económica. Y eso claramente que ha pasado factura todos estos años y ahora es más evidente. Y yo diría que en primera instancia, para entender la situación actual, yo propondría que lo viéramos desde las personas que vivimos en esta economía y no tanto desde las grandes preocupaciones que a nivel macroeconómico a veces acaparan la atención, que se refieren al riesgo país o a la situación fiscal o a la reserva de liquidez, etc. Yo propondría que hagamos una lectura desde la economía familiar, que es de hecho la mayor preocupación de las personas según el boletín de UDOP y también según el monitoreo que hace Fundaungo. Y esto, cuando yo estaba revisando estos boletines, me hizo recordar una afirmación que hizo el profesor Aquiles Montoya, maestro de Economía Política de esta universidad. Y él contaba que cuando tuvo que ir a dar una capacitación sobre desarrollo a las comunidades del Bajo Lempa, él preguntó a la gente, ¿qué es el desarrollo? Y una persona le dijo sabiamente, desarrollo es vivir tranquilo. Y entonces, por donde uno lo mire, tiene razón. Pero en El Salvador la situación de violencia, de inseguridad, de homicidios, etcétera, robó por mucho tiempo la tranquilidad de las familias. Ahora que hay una disminución en la incidencia de esta problemática desde la perspectiva de la percepción de las familias también, ahora emerge en esta otra intranquilidad que siempre ha estado allí, pero que ahora es más evidente, que es la intranquilidad económica. Entonces, los problemas que aquejan a la gente son el desempleo, el costo de la vida, la pobreza, el alza de los precios. Y esto tiene sentido porque
el salario mínimo ha perdido poder de compra. Lo que se ajustó en 2021, que fue 20%, se ha agotado, se lo comió la inflación. El salario promedio del sector privado está más cerca del mínimo. El salario promedio del sector público también, merced a la pérdida de poder de compra. Pero el encarecimiento de las cosas, y esta es otra parte de la pregunta, tiene explicaciones diversas, tanto de factores productivos internos como de factores externos. Pero yo invitaría a tener en cuenta que perder poder de compra tiene que ver con dos cosas, con el precio de las cosas que compramos, que como ya dije está relacionado con cuestiones internas y externas, pero también con el monto de salario que ganamos acá. Y ese componente es también sobre el que hay que llamar la atención. Han sido salarios bajos y han estado estancados por mucho tiempo. Entonces, en este escenario no es extraño que la pobreza monetaria haya crecido. Y con respecto a las oportunidades laborales, quisiera aprovechar la ocasión para señalar, y esto es algo que hemos discutido también con José Luis, que no tenemos información desde el año pasado sobre dónde se generan empleos, cómo han evolucionado los salarios promedio. Esa información se ha dejado de publicar desde marzo de 2023 y eso hace imposible dar seguimiento a cómo evoluciona el empleo en ramas económicas, por sexo, con salarios, promedio, etc. Entonces, yo diría que esos serían algunos elementos para poner a consideración y hacer lectura de la situación actual del país. Hola, hola. Bueno, antes que nada, hola a todos, todas, todes. Gracias a Liduca por la invitación, gracias por este espacio, también como una reivindicación al nombre de Manuel. Aquí me han invitado, pero yo me siento como en casa, así que de repente vamos a ver, yo creo que voy a ir un poco en la misma lógica que decía Zaira, que la evaluación de la economía debe de verse más allá de los indicadores macroeconómicos, ¿no? Si bien es cierto que es importante desglosar cuánto crece la producción, cuánto crece la inflación, etcétera, pero al final de cuentas todas esas variables lo que nos deben de decir es si están mejorando o no están mejorando las condiciones de vida de los hogares. Pues, si hay frijolitos, si hay tortillas en la mesa. Eso al final de cuentas es lo que tenemos que ver en términos económicos. ¿Qué tanto le cuesta a los hogares o qué tanto se han restringido para tener esos frijolitos, para tener esa mesa y quién lo está poniendo en la mesa? Eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Luego, con un par de elementos también, con esta participación de Zaira, que nos da estos elementos más estructurales, ¿no? De recordarnos cuál ha sido la trayectoria de la economía de este país, también me parece importante dar algunos datos. Y es que es cierto, la pobreza monetaria ha aumentado, particularmente la pobreza extrema definida como los hogares cuyos ingresos no alcanzan ni siquiera una canasta básica alimentaria. Teniendo la canasta básica alimentaria el criterio de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, que es del mínimo calórico. Es decir, una cesta donde, más allá del elemento nutricional, simplemente aporta las calorías necesarias para mantenerse vivo. La cantidad de hogares que no logran cubrir esa canasta básica alimentaria ha incrementado 83,000 hogares entre 2019 y el año pasado. Teníamos alrededor de 86,000 hogares en esta situación en el 2019. La cifra superó los 170,000 hogares para el año pasado. Entonces, eso ya nos está hablando casi que se ha duplicado ese indicador de la pobreza extrema, el número de hogares que están en pobreza extrema. Pero no solo es que en términos monetarios ese número ha aumentado, sino que además las condiciones de vida de los hogares se están precarizando. Según los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, entre 2019
y 2022, hay 40.138 hogares que ha incrementado que no tienen acceso a agua potable. Estamos hablando que para 2022 hay 420.000 hogares que no tienen acceso a agua potable, frente a los 379.000 hogares del 2019. Significa que el número de hogares que no tienen acceso a agua potable ha aumentado. E incluso en términos de la calidad de la vivienda, otra vez, utilizando datos de la encuesta de hogares, en el 2019 habían 100.000 hogares que tenían materiales inadecuados de techo. Para 2022 son 188.000 hogares que tienen materiales inadecuados en el techo. En el piso y la pared, materiales inadecuados en piso y pared, para 2019 eran 354.000 hogares. Para 2022 son 408.000 hogares que tienen condiciones precarias en términos de la calidad de la vivienda. E incluso ha incrementado también el número de hogares que están expuestos a daños asociados con fenómenos climatológicos. En el 2019 habían 100.000 hogares expuestos directamente a este tipo de daños. Para 2022 son 132.000 hogares en riesgo. Estamos hablando entonces que este indicador de que estamos hablando de que ha aumentado la pobreza, que los hogares están teniendo más dificultades en términos de acceso a los ingresos, también se ven reflejados en estas otras condiciones de la calidad de vida de los hogares, ¿no? Acceso a agua potable, la calidad de la vivienda, la exposición a daños ante riesgos climáticos, y eso implica entonces que estamos en un momento donde la calidad de vida de los hogares, particularmente de los hogares de menores ingresos, se está precarizando, lo que parece incluso contradictorio cuando hacemos un contraste con las cifras macroeconómicas, porque si nos vamos a ver las cifras meramente macroeconómicas, parecería que la economía se recuperó después de la pandemia, ¿sí? El crecimiento del efecto rebote de 2021, en términos macroeconómicos, compensó la caída del 2020. Sin embargo, esa recuperación de los indicadores macroeconómicos no se ve reflejada en la calidad de vida de los hogares. Eso nos pone otro elemento adicional, y es que estamos hablando que la recuperación de la economía post-pandemia está fundamentada en un aumento de la desigualdad. El mismo indicador que se llama indicador Gini, que básicamente mide qué tanto se están haciendo más ricos los ricos y qué tanto se están haciendo más pobres los pobres, ha estado incrementando en los últimos 4 años, bueno, desde la pandemia. Quiere decir que esa percepción inicial que nos da el hecho de ver estos indicadores, sí nos está diciendo que luego de la pandemia, esa recuperación económica está haciendo que los pobres en este país se estén volviendo cada vez más pobres y que los ricos se estén volviendo cada vez más ricos. Me parece que esta es una de las condiciones importantes que hay que hacer ver en la economía, porque a veces, de hecho, parece que estamos viviendo 2 países diferentes, ¿no? Y sí, hay 2 países diferentes, dependiendo de dónde se está viendo. Gracias, Zaira y José Luis. Omar, dado el contexto y la problemática que nos han planteado Zaira y José Luis, quisiera preguntar cómo influye la situación económica actual en el disfrute de los derechos humanos de la población salvadoreña y cuál considera que es la mayor afectación a los derechos humanos de la población en la actual crisis económica. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Fátima. También para mí, no sé si decir un gusto estar recordando a Manuel de esta manera. Creo que le hubiera gustado a él. Bueno, yo creo que definitivamente la situación económica afecta el respeto y la vigencia de los derechos humanos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Digo, no es que no nos demos cuenta de cómo está la situación, sino de la vinculación
directa que hay entre economía y derechos humanos. Todos los derechos humanos son importantes, pero la verdad es que en la historia se ha puesto más importancia a los derechos civiles y políticos que a los derechos económicos, sociales y culturales. Esto ha sido así y es una constante internacional. Los derechos civiles y políticos son aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las personas y su participación en la vida pública. Esos son los derechos civiles y políticos. Ahí está el derecho a la libertad, el derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la igualdad, a la no discriminación, libertad de expresión, de opinión, asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Y los derechos políticos, los tres más conocidos son el derecho a votar, el derecho a postularse a cargos de elección popular y el derecho a participar en asuntos públicos. Los derechos económicos, sociales y culturales más bien son los que tienen que ver directamente con la reproducción de la vida, con las necesidades básicas de los seres humanos para llevar una vida digna, digamos. Aquí está el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a un entorno seguro, a un medio ambiente, seguridad social, etcétera, etcétera. Y fíjense que casi todos estos derechos económicos, sociales y culturales requieren mayor inversión. Lo que ha pasado y sigue pasando es que quienes dirigen los países, y en especial el nuestro, no invierten en este tipo de derechos, y también debemos hacer un mea culpa desde la ciudadanía, porque por esta quizá falta de conciencia de la vinculación que hay. A excepción del derecho al agua, por otros derechos yo no veo movilizaciones cívicas. O sea, si se nos coarta la libertad de expresión, protestamos; si se nos coarta el derecho al voto o se viola el código electoral, protestamos, pero rara vez la gente protesta porque no tiene trabajo o porque el salario no le alcanza ni siquiera para comprar una canasta básica, o porque no tenemos una vivienda adecuada para la familia. Entonces, lo que ha pasado es un descuido ya crónico de este tipo de derechos. Nos falta como ciudadanía darnos cuenta que son derechos humanos tan exigibles, tan importantes como los derechos civiles y políticos. ¿Cuál es la mayor afectación en cuanto a estos derechos? Bueno, el efecto más visible que estamos viviendo, bueno, ya lo dijeron tanto Zaira como José Luis, es la dificultad para la reproducción de la vida. Hay una aguda crisis de la economía familiar. Fíjense que la encuesta del UDOP revela que hay gente que ha cambiado su dieta alimenticia, dejan de comer carne, comen más pollo, dejan de comer pollo, comen más harinas. Hay gente que ha reducido las raciones desde los tiempos de comida. Hay gente que hace 2 tiempos de comida y no 3, sencillamente porque no alcanza. La encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples que se publicó en abril pasado dice que hay más de 55,000 nuevos salvadoreños que ingresan a las condiciones de pobreza. Tenemos casi 2 millones de salvadoreños. El asunto es que detrás de estos números hay rostros, hay familias que están pasando dificultades para llegar a fin de mes, ¿verdad? Entonces, definitivamente, la consecuencia más visible es esta. También hay una crisis en la fiscalidad del país. Aunque se diga lo contrario, hay suficientes signos para darnos cuenta que hay esa crisis, pero lo más cruel es la crisis de la economía familiar. Eso es lo más visible, pero el problema de fondo es cómo hemos organizado la sociedad y particularmente cómo se ha organizado la economía en el país. En el centro de la preocupación de los que dirigen, no solo ahora, sino desde antes, no está la persona humana, no está la familia.
sino que hay otra serie de criterios. El mercado es el que parece que indica lo que se tiene que hacer y no la persona humana. Gracias, Omar. Bueno, tenemos una última pregunta para cerrar la primera jornada de preguntas. Y esta es una pregunta que va dirigida a quien se atreva a contestar en este primer momento. Y es, ¿existe un proyecto económico actual? ¿Podemos distinguir aciertos y desaciertos de este proyecto? Adelante. Bueno, yo diría que un proyecto económico tal vez como estructurado en el sentido de un programa económico o un programa de cualquier tipo, pues no, ¿verdad? No hay o por lo menos no se tiene acceso a documentos o a saber cuáles son las apuestas estratégicas, cómo se van a manejar los recursos de acuerdo con esas apuestas estratégicas. Pero yo me atrevo a proponer que el proyecto económico lo juzguemos a partir de los indicios que arroja, algo así como por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y yo me atrevería a señalar 4 características que tienen que ver con algunos indicadores que ya mencionó José Luis y otro par que les voy a compartir. Lo primero es que se trata de un proyecto económico concentrador. La pérdida de poder de compra de los salarios, o sea, el hecho de que las personas puedan comprar menos con su salario, fruto de que los salarios ya eran bajos y estaban estancados, pero sobre eso hubo un proceso inflacionario muy importante, sobre todo a partir de la segunda mitad de 2021, eso hace que la población que tiene ingresos fijos, y estoy hablando de que 54% de los cotizantes tiene ingresos iguales o inferiores a $560, estamos hablando de ahí está más de la mitad de la población. Esa población es la que ha visto reducirse de manera importante el poder de compra de sus salarios, su nivel de vida. Y aquí hay que mencionar una cosa que hemos mencionado en otros estudios en el Departamento de Economía. El estándar de medición de pobreza es un estándar bien conservador, con unas líneas de pobreza que no han cambiado en 40 años y que no incorporan elementos que no son un lujo, sino una necesidad para las personas, como por ejemplo el acceso a Internet. Hace poco tuve ocasión de compartir con mujeres trabajadoras que ganan el salario mínimo y decían, ¿cómo van a estudiar los niños y niñas si no tenemos Internet? Entonces no es un lujo, pero eso no aparece ni en el Código de Trabajo ni en las estadísticas como un componente a contemplar a la hora de establecer salarios y menos el salario mínimo. Entonces tenemos un estándar de pobreza bien conservador y aún sobre ese estándar conservador estamos viendo incrementos. Y ahora también haría la invitación a que miremos este trabajo que hizo William Pleitez, el libro de La economía de Salvador después de la independencia, ¿por qué estamos como estamos? Así se llama. Quisiera convidarles a que miren el recuadro 5.1, que está más o menos en la página 485, lo recuerdo bien, porque ahí él explica que los gobiernos del siglo XXI no desconocían lo inadecuado y lo desactualizado de los estándares de pobreza, y de hecho encargaron estudios para actualizarlo. Pero cuando esos estudios actualizados ofrecieron nuevos umbrales de pobreza y vieron que los porcentajes de pobreza subían hasta 20 puntos cuando se actualizaban por criterios nutricionales y por otras cosas, se engavetaron esos estudios y seguimos teniendo las líneas que tenemos. Entonces, yo creo que este proyecto económico, cualquiera que sea, acentúa ese carácter concentrador porque desatiende la pérdida de poder de compra de las personas asalariadas. Pero también otra forma en la que podemos ver el carácter concentrador es que si revisamos la manera como se reparte el Producto Interno Bruto, esa medición de la producción, entre remuneraciones y excedente bruto de explotación, que es la ganancia de las sociedades anónimas, vemos que las remuneraciones crecieron en 2023 con respecto a 2022 4.5%, pero las ganancias crecieron 7.9%. Entonces, si vamos, es como que dijéramos que los salarios van por las escaleras y las ganancias van por el ascensor. Entonces, eso solo nos habla de una
mayor desigualdad. Segunda característica es un proyecto empobrecedor. Y bueno, el término lo dice, ¿no? El hecho de que aumente la pobreza y que vayamos de retroceso en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pues ya nos habla del carácter empobrecedor de este proyecto. Además, contrasta con que el año pasado tuvimos una tasa de crecimiento económico de 3.5%, que es más alta del promedio de la última década, pero a la par creció la pobreza. Eso es algo que yo solo había visto en estadísticas de Guatemala, que es un país también con mucha desigualdad, pero donde cuando uno ve cuánto crece la economía y cuánto crece la pobreza, iban a la par. Uno esperaría que fueran en dirección contraria, ¿no? Pero El Salvador, al parecer, está allanando esa ruta, es decir, crece la economía, pero también crece la pobreza. Una tercera característica es que, como ya lo mencionó Omar, no es un proyecto económico centrado en las personas. Hay un énfasis particular en la infraestructura física, creo que es la cara más evidente de los proyectos de inversión del gobierno, la infraestructura física, pero hay otras situaciones que nos hablan de la despreocupación por las personas. Una muy saliente que creo que debe señalarse es la situación de la Universidad de El Salvador y lo que eso implica para la educación de los jóvenes, sobre todo de los estratos más bajos. Y luego también tenemos que no hay un énfasis en las personas si vemos la situación de las familias afectadas por el régimen de excepción, que más allá de la situación emocional y legal que angustia a estas familias, hay toda una arista, una dimensión económica del régimen que no ha sido explorada, pero que ha tenido implicaciones muy serias en la economía de estas familias. Piensen, por ejemplo, en familias cuyos proveedores o proveedoras han sido capturados, entonces tienen menos ingresos, pero además tienen gastos adicionales para proveerles de los paquetes y además tienen gastos adicionales para hacerse cargo de niños, niñas o personas adultas mayores que dependían de esta persona capturada, gastan en abogados, gastan en transporte para ir a visitar a sus familiares, incluso incrementan sus gastos en salud por las complicaciones de salud asociadas a esa situación. Pero toda esta arista del régimen y la afectación a estas familias, que suelen ser las familias más pobres, no están mapeadas, pero quisiera mencionar que existen. Y también tenemos la situación de quienes ganan el salario mínimo, que debería estarse discutiendo el aumento de este salario para este próximo mes de julio, para cumplir con lo que establece el Código de Trabajo. Sin embargo, las declaraciones del ministro de Trabajo es que el presidente va a decidir si procede o no procede este ajuste, ¿no? Este año o el que venga. Entonces, creo que ahí también hay un retroceso importante en los espacios de participación de la fuerza de trabajo, quienes a través de su intervención en el Consejo Nacional del Salario Mínimo podían, de hecho, participar en una negociación tripartita sobre el ajuste. Pero ahora, esa decisión tan importante pues, se mueve de ámbito hacia la figura presidencial. Una cuarta característica, llevamos tres: concentrador, empobrecedor, no centrado en las personas, y una cuarta sería que es predatorio de la naturaleza, por lo cual podemos vislumbrar a través del desarrollo de proyectos de construcción en áreas que han sido señaladas como protegidas o en áreas de vocación agrícola. Y finalmente, no es tampoco un proyecto económico que esté necesariamente centrado en la producción. Y esto lo digo a partir de un seguimiento al destino de los préstamos del sector bancario, o sea, quién le está prestando los bancos, y los principales rubros de préstamos son, en primer lugar, el consumo es la tercera parte de todos los préstamos, es el rubro más grande. Luego tenemos el rubro de vivienda con 17%, aunque se ha reducido su importancia respecto a 2019. Luego tenemos comercio y por allá en cuarto lugar manufactura. En el caso del sector agropecuario se ha reducido en términos absolutos la cantidad de préstamos que recibe y también ha incrementado de manera importante los préstamos para construcción, que eso sí hay que señalarlo. Entonces, yo diría que esas son como algunas características del proyecto, y con respecto a si hay aciertos o desaciertos, pues yo diría que
más allá de señalar si una u otra acción es acertada o no lo es, yo creo que es necesario tener la mirada de conjunto y aunque haya elementos que uno podría decir podrían ser buenas noticias, como aumentar la inversión pública, por ejemplo, luego uno tiene forzosamente que mirar, pero ¿en qué se está utilizando esa inversión pública? ¿O a costa de qué? O sea, ¿qué otra cosa estamos descuidando para que esa inversión pública crezca? Seguridad, está bien, pero luego, ¿qué estamos dejando de hacer para que tengamos esa seguridad? Entonces, en última instancia se trata de cuál es la apuesta, la visión de país que están construyendo, que no la tenemos en ningún documento, pero la leemos a través de estos indicios que yo acabo de señalar. Gracias, Zaira. José Luis, no sé si quiere agregar algo, si no, vamos pasando a la segunda. Solo en creo que dos datos también que aportan en esta última característica que planteaba Zaira, es que cuando vemos las estadísticas macroeconómicas también, la producción agrícola ha caído 2% desde 2019 a 2023 y la producción industrial también ha caído 8.7% entre 2019 y 2023. Solo el año pasado la producción industrial cayó 3.4%. Entonces, eso ya nos está diciendo que si la producción agrícola cae, la producción industrial está cayendo, pues entonces, justamente como dice Zaira, no es un modelo que esté buscando producción, que no está buscando mejorar las estructuras productivas del país y que luego eso se pueda ir reflejando en mejores capacidades productivas y mejor valor agregado y mejores salarios al final de cuentas. Más bien, y creo que ahí podemos encontrarle también parte del núcleo del proyecto económico. Si nos vamos a ver qué tipo de sectores son los que están creciendo, justamente el sector construcción ha tenido un aumento del 17%, entonces eso hace que la caída de la producción industrial y la agrícola se mitiguen en el total, en el agregado de la producción. Y cuando vamos a ver, eso lo notamos en términos. Aquí en la calle vemos cómo los proyectos de construcción están siendo una de las insignias claves tanto del gobierno, pero también del sector privado. Vemos las torres de apartamentos que se están construyendo, que por cierto, el costo de vivienda promedio al que puede adquirir un hogar promedio en El Salvador tiene como máximo $40,000. O sea, el 77% de los hogares pueden acceder a una casa como máximo de $40,000. Y vemos que los grandes proyectos de construcción no están haciendo casas de $40,000, ¿cierto? Vamos a consultar de cuántos son. Entonces, otra vez, esto, nos permite dar algunas luces del corazón del proyecto económico y también político, porque creo que hay que decirlo también, no solo se trata de un proyecto económico, sino también una reconfiguración de los grupos económicos de poder que se está haciendo a través del uso del Estado. Y en ese sentido, estamos viendo un proyecto económico centrado en el capital externo, centrado en las élites económicas locales y élites económicas transnacionales. Y que esa reconfiguración de las élites se está dando a partir del despojo a los hogares, particularmente a las comunidades generalmente ya despojadas desde hace mucho. Lo poco que se les ha ido quedando también se está siendo despojado. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando vemos los casos de desplazamientos de comunidades en la zona costera. Tenemos el caso emblemático del Zonte o Misata, donde a la gente se les saca de sus comunidades y se les quita de sus capacidades de medio de vida, comunidades pesqueras, que la alternativa de vivienda es unas casas a la par de una planta de tratamiento de aguas negras. Entonces ahí estamos viendo un despojo de las comunidades. Estamos viendo el despojo también en la cordillera del Bálsamo, cómo los proyectos privados de infraestructuras residenciales están siendo a partir del despojo de comunidades, de sus tierras, pero también del agua. Una de las principales proyectos que iban a alimentar o que buscan alimentar estos proyectos residenciales
es la instalación de unos paneles solares en la cordillera del Bálsamo, que implica la tala de 54 manzanas de árboles en el bosque de la cordillera del Bálsamo. Claro, luego eso se va a vender para que los proyectos residenciales puedan ponerse la insignia de que son verdes, son proyectos verdes, que son sustentables porque se alimentan de energía solar, pero esto implica esta tala de árboles, que además es una tala que se da en la cuenca del río Huiza, que alimenta o que abastece de agua a buena parte del casco urbano de Huizúcar y muchas de las comunidades rurales también. Entonces, es un proyecto donde se está despojando no solo del territorio, sino también del agua a las comunidades. Lo mismo pasa en Nahuizalco, donde parte de las grandes luchas y resistencias de las comunidades, particularmente indígenas, tiene que ver con la defensa del patrimonio en Tracuzcalco, que ya fue destruido por Inversiones Fénix, sin que ninguna institución gubernamental que le corresponde la defensa del patrimonio haya hecho algo, pero también sobre el río Sensunapán, que para las comunidades indígenas es el río Abuelo Sensunapán, sitio sagrado, sobre el cual ya están construidas 7 represas hidroeléctricas y se quiere construir una 8ª. ¿Para qué? Para nuevamente alimentar a proyectos residenciales que se están realizando. Y todos estos elementos de despojo están siendo acompañados también con una amenaza del Estado a partir del régimen de excepción. A las comunidades indígenas que están resistiendo allá en Nahuizalco, ya llegó la amenaza del régimen de excepción. Si salís a defender el río, al día siguiente ya llegó la policía a buscar a la casa, a uno de los tatas. E incluso tenemos el caso de el hijo de un líder indígena, de Silverio Morales, que el hijo pasó detenido cerca de 18 meses, incluso con carta de libertad solicitada por la propia Fiscalía. Claro, eso hace que las comunidades que están defendiendo sus territorios, que están defendiendo el agua, tengan miedo de esa defensa. En el caso del Valle El Ángel, aquí cerca, en Apopa, muy bonita se ve la foto del redondel de integración y el paso a desnivel, pero ese paso a desnivel está justito en el borde de los nacimientos del río Chacalapa. ¿Y por qué por qué llegó hasta el borde? Por la defensa de las comunidades de Valle El Ángel, particularmente de Arajoya Galana, que día a día iban a hacer un proceso de vigilancia para ver que las constructoras no entraran a los márgenes del nacimiento del río Chacalapa. Y 10 personas del colectivo Valle del Ángel fueron directamente amenazadas que si se volvían a presentar en esas vigilancias comunitarias iban a ser llevados por el régimen de excepción. Entonces tenemos un modelo de despojo que está siendo además atrapado con todos estos otros mecanismos como el de seguridad del Estado. Muy brevemente, yo coincido en que públicamente no hay un proyecto económico, por lo menos que conozcamos. Hay indicios, hay signos que hacen pensar por dónde va, pero bueno, publicado por las autoridades no hay un proyecto económico. Sin embargo, yo estoy convencido que los que gobiernan y para los que gobiernan tienen un proyecto económico. Miren, es una constante en la historia, documentada, entre otros, por especialistas de la ciencia política, aquí hay algunos, que detrás de todo proyecto político hay un proyecto económico. Detrás de todo proyecto político hay un proyecto económico siempre. Y los que llegan al poder, de lo que se han encargado es de adecuar el marco jurídico legal a ese proyecto económico, para beneficiar a ese proyecto económico. Y en la historia de este país, esto vale para cualquier país, pero en la historia de este país siempre hemos tenido o hemos sido administrados o gobernados por proyectos de cúpula, proyectos de élites económicas y élites políticas. Esto ha sido así desde la independencia, con un proyecto que benefició a los criollos. Así pasó a fines del siglo XIX con las reformas liberales, cuando se despojó de las tierras ejidales a los indígenas
y se privatizaron las tierras comunales, es el nacimiento de la oligarquía cafetalera. Así pasó con el modelo de sustitución de importaciones para beneficiar a la oligarquía transformada en industriales. Así pasó con la privatización de bienes del Estado cuando terminó la guerra para beneficiar a un grupo económico, y así debe estar pasando en estos momentos en el país. La pregunta es, ¿cuál es el proyecto económico? Ya se dieron algunos indicios, pero hay, ¿verdad? Y hay un proyecto político que está para beneficiar a ese proyecto económico, y los signos indican que sigue siendo o es también un proyecto elitista, no para beneficio de la mayoría de la población. Gracias, Omar. Vamos a comenzar la segunda ronda de preguntas y en esta ocasión vamos a comenzar con Omar. Y pregunto, además de los factores externos que agravan la economía de las y los salvadoreños, ¿existen medidas que agravan o afectan los derechos de la población salvadoreña, comerciantes, vendedores, familias, etcétera? ¿Cómo plantearse el equilibrio entre las necesidades económicas con los derechos humanos en áreas como el medio ambiente y la explotación de bienes naturales? Bueno, yo no soy economista, lo habrán notado ya. Voy a atreverme a hacer una afirmación, ustedes me contradicen. La columna vertebral del tipo de sociedad que queremos construir en un país es la política fiscal. ¿Por qué? Porque en la política fiscal se decide quiénes van a pagar impuestos, en qué proporción lo van a pagar y quiénes no. En la política fiscal se decide cómo se van a distribuir los recursos que aportamos todos los salvadoreños, cómo se van a distribuir el dinero de los préstamos, en lo que decía Say, en qué se está invirtiendo lo que crece el país, porque en la política fiscal se plasman los derechos que van a ser priorizados en una sociedad. Si se va a priorizar el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al agua, a la protección del medio ambiente, la política fiscal es la columna vertebral del tipo de sociedad que queremos construir. Y la principal herramienta de la política fiscal es el presupuesto. Ese dicho de que si querés creer las promesas de un político, anda a ver el presupuesto, a ver cuánto han destinado a lo que está ofreciendo. Y lo que vemos también, ustedes lo ven, y es noticia que la calidad de la educación ha bajado en este tiempo, ¿verdad? Estamos a la saga de algunas mediciones de la calidad de educación, sobre todo en ciencias y matemáticas, aunque también las carencias de medicina en el sistema de hospitales, en el sistema de salud, es evidente. Bueno, es de las cosas más denunciadas a través de la radio de SEUCA. La verdad, entonces, mientras en la política fiscal, ¿desde cuándo se habla que el país necesita una política fiscal progresiva? Bueno, ni el FMLN, ni Arena mucho menos, y hasta ahora se prometió, iba a decir en este auditorio, no fue en el otro, en el auditorio de Acuría, donde vino el ahora presidente siendo candidato, y se ofreció una política fiscal, una reforma fiscal progresiva, y hasta ahorita no se ha hecho, más bien, como ya dijeron, se anda en sentido opuesto. Fíjense que en relación a lo que decía José Luis, la puesta en la infraestructura, yo diría la imagen, y los pobres arruinan el paisaje, afean la imagen, entonces hay que sacarlos. Se desalojan igual en el centro histórico que en la Costa del Sol, se queman sus champas, se decomisan carretones donde venden sorbete, donde venden minuta, señoras que andan con sus canastos. ¿Por qué? Porque van en contra de la imagen que queremos proyectar. Y uno va al centro histórico y realmente no se ven vendedores. Los pobres ya no son parte del paisaje, no porque haya disminuido la pobreza, es porque la gente se le ha despojado de sus medios de vida
y lo peor es que no se brindan alternativas. Esta parece ser una de las medidas más visibles, sin alternativas para la gente que sufre desalojo, que se les quita los medios de vida. Gracias, Omar. Pregunta ahora para José Luis y Zaira. ¿Qué alternativas tiene El Salvador en política económica para paliar la crisis que vive la población actualmente? ¿Y qué papel juegan actualmente las remesas y la migración? ¿Quieres comenzar, José Luis? Bueno, ¿qué alternativas tenemos? Creo que es importante, de nuevo, si hablamos de economía, no solo en términos de estas grandes políticas macroeconómicas, sino en la calidad de vida de los hogares, creo que también las alternativas, no solo las pensemos en las grandes políticas económicas, sino también en las alternativas que podemos construir. Creo que un primer elemento fundamental, no solo del gobierno, no solo de política económica, sino que ahí también es un paso fundamental que la academia tenemos que hacer, es reconocer que un par de cabezones y cabezonas aquí en un salón con aire acondicionado no tenemos las respuestas para los territorios y todas las comunidades que existen. Entonces, es importante reconocer el papel fundamental de la economía local, de la economía del sector territorial, en la construcción de las alternativas. Creo que la academia, como personas técnicas, lo que podemos aportar son herramientas, lo que podemos aportar son sistematizaciones, lo que podemos aportar algunas luces, pero tenemos que también reconocer el papel central y el papel fundamental que las economías territoriales, que la organización territorial, que las organizaciones locales tienen para construir una alternativa económica, para construir otro El Salvador posible, ¿sí? Entonces, eso como un primer paso desde la academia, reconocer eso desde la academia, pero eso también reconocerlo desde las instituciones públicas, desde el Estado. ¿Eso qué implica? Eso implica que todos los espacios de toma de decisión deben de ser cercanos a las comunidades, deben de acercarse, deben estar a la disposición de las comunidades. Y no solo los espacios de decisión, sino que también los recursos. Porque pues sí, le puedes dar todo el espacio de decisión, pero si no hay dinero, ahí van a estar tomando decisiones sin poder hacer nada. Entonces, es necesaria una política pública abierta, una política pública que dialogue con los sectores sociales, con las comunidades, que no tenga una agenda ya definida que quiere marcar y que por lo tanto va a despojar y a desplazar a toda esta gente, como lo hemos hablado, sino que es a partir de las fuerzas territoriales que ya existen, qué vínculos se pueden amarrar aquí. Y eso es bien fácil. O sea, a ver, ya hay núcleos económicos, hay cadenas económicas en los territorios, en las comunidades. Lo importante es conectarlas. Yo pongo siempre este ejemplo que me pasó. Andaba haciendo una consultoría sobre medios de vida allá en Chalatenango y nos sentábamos con productores y productoras de hortalizas y propietarios de restaurantes locales. Y decían, bueno, ¿y ustedes dónde compran los tomates a los del restaurante? Ah, en la tiendona. ¿Y usted dónde vende los tomates que produce aquí? Ah, no, hombre, aquí viene un señor en un pick-up y se los lleva a la tiendona. Entonces, teniendo a los dos actores locales ahí, el productor está vendiendo baratísimo su producto para venirlo a dejar aquí a la tiendona y luego el del restaurante lo viene a comprar a la tiendona. Y en medio de eso se inflan los precios y se comienzan los vínculos. Entonces, poder reconocer estas cadenas territoriales de valor, poder impulsarlas y poder organizarlas de manera más horizontal, de manera más cercana, también te puede generar alternativas. Y eso, por supuesto, se puede hacer si estás como Estado dispuesto a abrir la política pública. Estás dispuesto a abrir la formulación de las políticas económicas. Si estás dispuesto a dialogar la formulación de los presupuestos públicos, que eso es fundamental. ¿Cómo puede ser que un presupuesto no esté discutido con la gente? ¿Cómo puede ser que un presupuesto se lleve a la Asamblea Legislativa y
no sepamos el proyecto de presupuesto, aunque a pesar que están los mecanismos institucionales como el portal de transparencia fiscal para que ahí se estén publicando los datos de presupuesto, no se hace. Se están saltando mecanismos institucionales que ya existen. Entonces, ahí es necesario de entrada que el Estado asuma esas obligaciones institucionales que tiene y que de nuestra parte como ciudadanía le exijamos al Estado que las cumpla también. Pero eso pasa además por fortalecer nuestras capacidades. Fortalecer nuestras capacidades para entender qué es lo que dice esos presupuestos, pues. Porque al final los pueden publicar y capaz ni vamos a entender qué dice. Entonces también implica fortalecernos en nuestras capacidades para hacer contraloría a lo que hace el gobierno. Entonces eso, una política cercana, una política más abierta, una política que ponga a la disposición de las comunidades la toma de decisiones y la capacidad de gestión de recursos públicos. Bueno, perdón. Con respecto a las alternativas de política económica, yo quisiera enfatizar en que se cierran mucho las alternativas de política económica si no cambia superficial o radicalmente la forma en la que, o sea, el manejo político del poder en la actualidad. O sea, es todo esto que menciona José Luis en torno a la importancia de los territorios, involucrar a la gente, hacer estudios a ese nivel y por tanto hacer recomendaciones desde la cercanía con los territorios, es absolutamente necesario. Pero ¿quién va a escuchar? ¿Y por qué habría de escucharnos? La manera en la que se han tomado decisiones económicas de gran relevancia para el país, como por ejemplo adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, aprobar una reforma de pensiones en 2022 declarando reservada toda la información clave para entender las implicaciones de esa reforma, aprobar un aumento del salario mínimo en 2021 que fue subsidiado con fondos públicos y que no sabemos cómo se usaron esos fondos públicos, el uso de fondos públicos para la implementación y adquisición del Bitcoin, que tampoco tenemos medido exactamente cuánto fue, los cambios que han ocurrido a nivel municipal y ahora distrital, ¿no? O sea, el redireccionamiento de los fondos a la DOM, a la Dirección de Obras Municipales. Hay mucha información que ha sido declarada reservada y que nos impide saber cosas que nos afectan directamente. Claro que tenemos que prepararnos mejor y claro que tenemos que estudiar a nivel de territorio, pero la pregunta es, cuando hayamos estudiado mejor, cuando tengamos algo que decir, ¿a quién se lo vamos a decir? ¿De qué manera vamos a hacer que escuchen? Hace poco que tuvimos una entrevista en la radio YSUCA sobre el salario mínimo, algunas personas llamaron y una de ellas en particular señalaba: ¿por qué no, en lugar de estar comprando bitcoins, el gobierno usa ese dinero para ayudar a la gente que gana el salario mínimo a llegar a fin de mes o por lo menos subsidiar en alguna medida la comida de esta gente? Entonces, no es la primera vez que al hablar del salario mínimo las personas dicen que ya no siga encareciéndose los alimentos, sobre todo. ¿Por qué no ayudan a que eso, o sea, que podamos acceder a los alimentos? Mencionaban, por ejemplo, Omar, que hay gente que ha dejado de comer carne para comer pollo o ya no comen pollo. Hablando hace poco como les señalaba, con trabajadoras, mujeres trabajadoras de la industria textil, decían, es que hasta los huevos, es decir, cuando se encarecen los huevos, esa es la diferencia entre incluirlos o no en el desayuno. Entonces, hay implicaciones serias a nivel nutricional de la forma como se está conduciendo lo económico, de dónde se están poniendo las prioridades. Y si bien es cierto, podemos quebrarnos la cabeza, como dice José Luis, ¿verdad?, desde la academia, en conjunto con las comunidades, para poner en agenda las problemáticas que afectan la vida de la gente, o sea, de las comunidades. La pregunta es, ¿a quién le vamos a hablar? ¿Quién nos va a escuchar? Pensando, por ejemplo, en lo del salario mínimo, ¿a quién le vamos a ir a presentar los estudios que demuestran que ha perdido el poder de compra
todo el ajuste del 2021 ya lo perdió por efectos de la inflación. ¿A quién se lo vamos a decir? En otras ocasiones tuvimos al menos la oportunidad de tener audiencia con el Consejo Nacional del Salario Mínimo y exponerles estos indicadores para que lo tomaran en consideración a la hora de negociar. Y ahora, si el mismo ministro de Trabajo dice que esa decisión fue sacada de ese espacio tripartito y se fue para Casa Presidencial, como varias otras, entonces yo creo que el reto de pensar en políticas económicas alternativas no es menor, máxime si consideramos el contexto político en el cual está ocurriendo o ha ocurrido como un embudo. Es decir, todas las decisiones van a parar al mismo lugar y se deciden, no sabemos por cuáles criterios, no sabemos con cuáles estudios, no sabemos por cuáles motivos, ¿no? Entonces, yo también hago como esa invitación como economistas o como personal que puede hacer estudio técnico o aportar mirada a las decisiones de política. Vemos con preocupación que uno de los argumentos que esgrimieron para declarar reservada la información de la reforma de pensiones fue que podía ser malinterpretada y entorpecer la discusión. Pero ¿y entonces? Es decir, hay una versión correcta de las cosas, no es la nuestra claramente, y entonces se nos priva de la información para que no entorpezcamos la discusión y luego las decisiones. Desde esa perspectiva es difícil que el mayor esfuerzo que hagamos desde la academia o desde las comunidades encuentre eco en las instituciones políticas. Esto no quiere decir que no se pueda hacer nada, solo estoy colocando el punto de que no podemos abandonar esa lucha a nivel de las instituciones del Estado y para que se mantengan oídos abiertos para lo que tengamos que decir en cuanto a las políticas económicas. Ahora, por ejemplo, que se discuta sobre el salario mínimo es innegociable, además la ley lo manda, es decir, hay que hacerlo, por lo menos. No sería la primera vez que se violenta el periodo establecido por la ley, pero hay que señalarlo, ¿no? Tiene que discutirse ese ajuste al salario mínimo y también tiene que ponerse atención en la situación alimentaria de la población, en la situación de educación de los jóvenes, sobre todo los que estudian en la Universidad de El Salvador, y bueno, hay varias otras cosas que son urgentes, como la situación de las personas que estaban en el centro, por ejemplo, que no sabemos qué ha pasado en el sentido de sus medios de vida, y otras comunidades que están en sitios de interés para el Gran Capital, como la costa, como en Oriente también, etcétera. Entonces, creo que sí se puede y se debe seguir pensando y trabajando rigurosamente, pero también poniendo atención en esta otra arista política de a quién le vamos a exigir, a quién y de qué manera, para que se nos escuche. Gracias, Zaira. Gracias, José Luis. Voy a formular una pregunta que va para todos y dice así: dada la situación que ha quedado planteada y que es evidentemente muy compleja, ¿cuál es el panorama que ustedes visualicen en el futuro salvadoreño en términos de economía y derechos humanos? ¿Y qué podemos hacer como ciudadanía en este contexto tan complejo y tan difícil para tratar de hacer incidencia de la ciudadanía? Bueno, desde la perspectiva de los derechos humanos, yo diría que la economía nos ha fallado. Bueno, perdón, los que manejan la economía nos han fallado. Ya hemos dicho que los derechos económicos, sociales y culturales no han sido prioridad nunca en el país y parece que no lo siguen siendo. No voy a repetir, no voy a ahondar. Hay en los servicios públicos que tienen que ver con el cumplimiento de derechos, hay falencias, hay retrocesos en el servicio de salud, de educación. Tenemos un aumento del costo de la canasta básica alimentaria que no está al alcance de muchos salvadoreños y salvadoreñas. Hay un irrespeto y una destrucción del patrimonio cultural. Es decir, cuando uno ve estos signos, no es que uno quiere que sea así. Parece que vamos a seguir en la tónica no solo de no apostarle al cumplimiento
de los DESC, sino a un empeoramiento. Si algo demostró la pandemia de COVID-19 es lo fundamental que son estos derechos y su cumplimiento. Según análisis internacionales, lo que la pandemia desveló es que los derechos a la salud, a la educación, a los servicios de calidad son fundamentales para el desarrollo de la vida digna. Y por otro lado, parece que hay un retroceso en los derechos, en el respeto a los derechos civiles y políticos, que es el área que más avance experimentó desde los acuerdos de paz. No digo que no había que avanzar más, había que avanzar mucho, pero si en algo avanzamos es en el respeto a los derechos civiles y políticos, y parece que la situación nos está llevando a recordar lo que pasó en el siglo pasado, lo que pasaba en el siglo anterior. Es decir, no es que uno lo quiera, pero los signos dicen que el panorama no va a ser muy halagüeño. Creo que preguntó que qué hacer en esta, qué hacer. Fíjense que yo tuve la oportunidad de estar en un encuentro latinoamericano de centros sociales de la Compañía de Jesús, y cuando se analizaba la realidad sorprendía la coincidencia en el deterioro generalizado de la democracia y en el aumento de la tolerancia a regímenes autoritarios. Pero la pregunta que nos hacíamos es ¿qué hacer? Y miren, la respuesta fue unánime: formar, educar. No es que la gente sea ignorante, sino falta información y falta que formarla en esta materia, en la defensa de sus derechos. Y la otra cuestión que yo creo que hay que hacer es la organización, formar y organizar, porque la fuerza de los pobres está en la unidad, en la organización. Por eso el dicho de los poderosos es divide y vencerás. Y saben que a los líderes, como los que están surgiendo en América Latina, no les interesa la gente organizada, no les interesa que la gente se organice, les interesa que lo sigan las masas. Entonces formar, los cambios culturales ya sabemos que son los más lentos y los más difíciles, pero son los que traen cambios duraderos, ¿verdad? Son los cambios que duran. Entonces yo creo que un reto es formar, educar y organizar y ayudar a que la gente se organice. Bueno, ¿qué perspectivas o qué escenarios se pueden ver? Bueno, yo creo que el proyecto extractivista y de despojo se va a profundizar. Bueno, ya hay, por ejemplo, estos indicios de intentos de retorno de la minería metálica en El Salvador. Parte de eso son los 5 compañeros de Santa Marta que están criminalizados por una acusación fiscal que no tiene sentido, que la evidencia que tiene es un testigo que primero dijo que vio los hechos y luego dijo que se los contaron, y esa es la única prueba de la fiscalía, pero bajo esa única prueba se sigue el proceso desde enero de 2023. Y lo que ha demostrado también cómo el gobierno desde el 2021 ha formado parte del Foro Intergubernamental de Minería y Metales, que es un espacio conformado por empresas mineras y gobiernos que buscan impulsar la minería. Vemos cómo también el gobierno desde el 2022 le dio autonomía administrativa y financiera a la Dirección de Minas e Hidrocarburos, con un presupuesto de $5 millones, y en la ley de creación de esta Dirección de Minas se menciona explícitamente la minería metálica como uno de los campos de regulación, a pesar que la minería metálica está prohibida por ley. Entonces, esto ya nos da indicios que en términos de proyecciones, la búsqueda va a ser por profundizar el extractivismo
y un extractivismo fundamentado en el despojo a las comunidades. Ahora, ¿qué hacer? Yo creo que, de nuevo, aquí comparto también que tiene que ver mucho con el tema de la organización, con el tema de la formación, porque, por ejemplo, nosotros desde hace algunos años venimos dándole seguimiento a los presupuestos públicos, cómo se plantean los presupuestos, algunas recomendaciones a la hora de que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, algunas recomendaciones de modificaciones que se le deberían de hacer antes de aprobarse. Por ejemplo, en presupuestos específicos hacia programas de la mujer, en presupuestos específicos a la salud, etc. Y esas propuestas las hemos venido construyendo siempre desde espacios territoriales, desde espacios comunitarios. Pues, por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el presupuesto 2021, que todavía no estaba esta representación del partido oficialista, se lograron hacer algunas modificaciones al presupuesto, ¿no? Sobre todo en temas del presupuesto a los servicios de publicidad en Casa Presidencial, en atención de salud a la primera infancia, se lograron algunas modificaciones, se lograron unas modificaciones también en rubros del desarrollo social, porque hubo cierta apertura. Ese mismo ejercicio lo realizamos en el 2021, cuando se estaba discutiendo el presupuesto del 2022, fuimos con comunidades indígenas, con comunidades rurales, con mujeres productoras, con comunidades que están defendiendo el agua y los bosques y los ríos, a la Asamblea Legislativa a presentar esa propuesta para el presupuesto 2022. Ese año, a diferencia del anterior, la recepción que tuvimos fue la humo y unas las vallas que ponen, las vallas con razor, a comunidades indígenas, a pueblos originarios. O sea, esa fue la recepción que nos dieron y se logró por lo menos dejarlo como pieza de como una solicitud a la Comisión de Hacienda para que nos dieran el espacio. Hasta ahorita todavía no nos ha contestado la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Pero más allá, ese año ya no se lograron hacer esos cambios en el presupuesto, pero más allá de los cambios institucionales que se logren o no se logren, esos procesos permiten cohesionar y fortalecer a los sectores sociales. Ahora tenemos, o hay, el MUINA, que es el Movimiento Unificado Indígena de Nahuizalco, donde todos los años ya le está dando monitoreo al presupuesto público. ¿Cuánto va para pueblos indígenas? A ver si es cierto, si Nahuizalco tenía una ordenanza municipal sobre pueblos originarios, pues si eso se ve reflejado en el presupuesto, y ya lo están exigiendo y lo están revisando. Ahorita estamos en otros procesos porque con la nueva estructura territorial ya ni sabemos cómo se están formulando otra vez los presupuestos municipales, ¿no? Pero a lo que voy es que más allá de los cambios que se logren o no se logren en materia institucional, sobre todo en un contexto autoritario como el actual, el proceso mismo de sentarnos, de dialogar, de escuchar, de tejer redes, es fundamental para no sentirse, porque creo que pasa mucho que estos espacios, cuando se exige, se sienten solos o solas, chiquitos, chiquitas. Pero en la medida que podemos ir tejiendo redes también, nos vamos dando cuenta que las exigencias son las mismas, son muy parecidas. Simplemente no nos encontrábamos, no dialogábamos. Y en esa medida, solo el hecho mismo de poder sentarnos, de poder encontrarnos, de poder ir construyendo colectivamente, juntos y juntas, nos permite también algunos elementos habilitantes, más allá de lo que se logre o no se logre en el campo más institucional del Estado, teniendo siempre la mira ahí, pues, al final de cuentas, pero sabiendo, como bien decía Zaira, cuáles son los límites a esos cambios, sobre todo en un contexto autoritario. Bueno, yo quisiera agregar a esta invitación a la organización que acaba de hacer José Luis y que me parece muy importante, algo que
en lo que me parece que ha tenido especial éxito digámoslo así, la superestructura ideológica del neoliberalismo, es decir, todo este marco de ideas que nos hacen ver especialmente los derechos económicos, sociales y culturales como si no fueran derechos. Es decir, como mencionaba anteriormente Omar, ¿por qué no nos manifestamos por el derecho al trabajo, por nuestro derecho a la seguridad social, por nuestro derecho a la alimentación, como de repente sí ha ocurrido por otros derechos? En el fondo es porque hay un bombardeo ideológico de que en una economía de mercado pues cada quien obtiene aquello por lo que se esfuerza, ¿no? Y si no se esfuerza lo suficiente o sus esfuerzos no están bien colocados, pues entonces, por ejemplo, gana un salario bajo porque su productividad es baja, porque su educación es baja, por ejemplo. Entonces fue una apuesta individual que no resultó bien. Entonces, ¿a quién le va a reclamar uno por una apuesta individual que no salió bien? Si a mí no me alcanza el salario, entonces es un problema de administración mío. Si a mí no me alcanza el tiempo para compatibilizar los cuidados, por ejemplo, con el trabajo remunerado, entonces es un problema de la familia y dentro de la familia de las mujeres. Por ejemplo, hay muchos derechos que no los hemos asumido como tal y por tanto no luchamos por ellos, porque no reconocemos la obligatoriedad que tiene el Estado para con la población. Entonces creo que ahí tenemos una labor, ¿no? La labor de asumir, de insistir en que se trata de derechos tutelados por la Constitución, por códigos específicos como el Código de Trabajo, por algunos convenios incluso, y que el Estado tiene obligatoriedad de atender esas necesidades de la población. La población no solamente necesita la seguridad de que no le va a pasar o que es poco probable que le pase algo a manos de alguna otra persona fuera de su casa. Ese es un componente de la tranquilidad que significa el desarrollo de lo que hablaba al inicio. Pero también necesita la tranquilidad de que cuando se enferme va a haber un sistema de salud al que acudir, la seguridad de que no corre peligro de pasar hambre, la seguridad de que va a tener algún tipo de auxilio económico como pensiones cuando sea adulta mayor. Entonces, creo que ahora todavía estamos como la tranquilidad, si así se le puede llamar, resultante del régimen, todavía opaca la intranquilidad derivada de la situación económica que están viviendo muchos hogares, pero no sabemos hasta dónde va a alcanzar. Y por tanto es importante estas labores de organización y también asumir nuestros derechos para también posicionar para que estos otros aspectos de la vida también logremos más tranquilidad, para que avancemos en una dirección en la que las personas estemos mejor y no solo los indicadores. Gracias Omar, Zaira y José Luis. Hemos cerrado la segunda ronda de preguntas. Vamos a dar un espacio para que las personas que están acá en el auditorio nosotros puedan participar con sus preguntas o comentarios. Compañeros de Vinuca estarán facilitando los micrófonos. Solo les pedimos ser breves y si tienen una pregunta, decir el nombre de la persona hacia quien va dirigida. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer un comentario y una pregunta también. Justo ahorita la Asamblea Legislativa acaba de reformar el presupuesto, la ley de presupuesto para asignarle más fondos a CEPA para la construcción del aeropuerto del Pacífico. Y bueno, y todos saben, lo platico yo con mis alumnos y en unas capacitaciones, que es un despojo, como decían los compañeros, un despojo hacia los pobladores en la Unión, que se les está expropiando sin un juicio justo, sin una indemnización justa,
tal como lo establece la Constitución, y toda una creación o todo un aparataje legal que le permite a CEPA y al MOP llevar a cabo estos despojos. Y la otra pregunta es, pensando en, no soy economista tampoco, pero trato de entender los conceptos, no sé si esto de buscar el proyecto económico, si esto es de nuevo otro ciclo, pero a nivel latinoamericano. Se me viene a la mente el presidente actual de Argentina diciendo, perdonen la expresión, viva la libertad carajo, y diciendo que el capitalismo es lo mejor que pudo haber pasado. Entonces, no sé si es una ola latinoamericana, bueno, no, quizás mundial, de volver a un liberalismo económico de inicios del siglo XIX. Esa es mi pregunta. Gracias. La pregunta era para cualquiera. Sí, no sé si en el público hay otra pregunta. Así hacemos una sola ronda y después que contesten los panelistas. No, yo quisiera agregar algo que creo que no se ha mencionado, y es dentro de ese inexistente plan económico, el nivel de endeudamiento brutal que ha hecho el Estado. Si no se ponen impuestos a los que más ganan, como debería de ser en una política tributaria progresiva, entonces endeudemos a la población y con eso desarrollemos toda esta cantidad de obras de ornato y de infraestructura, etcétera, que se ven y que dan posibilidades a la propaganda. Por otra parte, creo que Zaira mencionó algunas de las leyes que se han dictado recientemente para movimientos económicos o presupuestarios. Bueno, pensemos en la ley Alaví, que lo que significa es impunidad para todo lo que se hizo durante la pandemia. Luego de eso se han creado empresas privadas con fondos públicos, el diario El Salvador, por ejemplo, y no recuerdo cuál otra más. Entonces, por ahí se está yendo, bueno, y estas empresas privadas, además, son de personas muy allegadas a personeros altos del régimen. Entonces yo creo que con estas misceladas y con las que han dado ustedes, no es difícil pensar cuál es el propósito económico de este autoritarismo. Eso era una cuestión. Y la otra, sobre el qué hacer. Yo ni siquiera pretendería formar. Creo que no tenemos condiciones para eso en este momento. Pero sí por lo menos informar. Lo que ustedes han dicho es una cátedra. Ojalá que esté grabada porque yo quiero tomar nota de los datos que ustedes han proporcionado. Pero esto tendríamos que hacerlo llegar masivamente a la población. ¿Cómo? Esa es otra buena pregunta. Pero creo que esa es la tarea hoy día. Y en particular de los derechos económicos, sociales y culturales. La gente no es tonta. Los tontos somos los que no sabemos explicarle a la gente, los que no sabemos llegarle a la gente. Creo que ahí está una importante tarea. Sí. Buenas noches. No pude estar todo el foro y no sé si voy a ser redundante con esto, pero no sé si ustedes en sus análisis han encontrado con la opinión que yo me he encontrado a nivel de comentarios, de que a pesar de que está el deterioro de lo económico, que no se ha contabilizado también, por otro lado, en contraparte, como ventana de oportunidad, el control de la delincuencia, que también económicamente ha de haber tenido alguna repercusión que beneficie a la población. Así me he encontrado esas opiniones y se refieren a ya no están las extorsiones,
o la posibilidad de poner un negocio es más viable. Entonces, que la gente yo me he encontrado con opiniones que dicen que la gente puede estar balanceando esto, contraponiendo a este otro deterioro de la economía. No, la pregunta es si ustedes se han encontrado con esos comentarios o lo han analizado, porque yo sí no le he puesto mente, pues, pero supongo que algo debe de tener en este análisis más general, ¿verdad? Vamos a dar espacio para una última pregunta en esta ronda. Gracias. Gracias por la oportunidad. Yo creo que estoy de acuerdo con el planteamiento de vincular la política con la economía y cómo el bienestar de la población realmente es un indicador de la salud de la democracia, ¿no? Mi pregunta también es, que la hizo Fátima antes, del impacto de las remesas en la economía de las familias y de alguna forma en cómo esto influye en que se reduce la manifestación de la indignación de la gente. Gracias. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo quisiera hacer breve a lo que mencionó Sandra sobre esta como ola, ¿no?, a nivel regional. No voy a darle respuesta porque me parece que eso es más profundo de lo que yo puedo abordar, pero sí que hay elementos que hay que poner necesariamente en la licuadora para obtener ese análisis, y es el tema de las redes sociales y lo que esa plataforma ha implicado no solo para Latinoamérica y para el reposicionamiento de ideas, ¿no?, liberales o libertarias, como en el caso de Milei. Solo eso voy a decir sobre eso. Con respecto a la opacidad también en torno a la información, eso es algo que a mí en lo personal me preocupa, la manera tan acelerada en la que información que antes encontrábamos de oficio y que nos permitía monitorear cosas como, por ejemplo, en mi caso que sigo datos de empleo, dónde están creciendo el número de cotizantes, cuál ha sido la evolución del salario promedio, pues ya no tenemos esa información y no sabemos cuándo la van a publicar nuevamente. Eso es, a mí me preocupa porque todo lo que hemos estado hablando de costo de la vida y del poder del salario lo hemos mencionado con datos de marzo de 2023, o sea que no sabemos qué ha pasado en este tiempo, porque la base de datos más sistemática es la del Seguro Social o de la Superintendencia del Sistema Financiero y no ha sido actualizada, no sabemos si va a ser actualizada. Entonces, esa opacidad también con la información de pensiones. He tenido ocasión de estar en espacios con personas hablando sobre el tema de pensiones y el tema fiscal, y muchas ven con preocupación los titulares que dicen el gobierno tomó tantos millones del fondo de pensiones y preguntan, y eso es cierto, ¿qué implica? Y pues no hay, cuando uno revisa la deuda en el componente de pensiones, pues ya no aparece el componente de pensiones, entonces eso está en otro lado. Luego me quisiera detener un poquito en lo que mencionó Wilmer sobre el tema de la reducción de la delincuencia como una plataforma para un florecer económico o algo parecido. Hace poco que compartí con mujeres trabajadoras lo que ellas decían y señalaban de la reducción de la delincuencia es: se ha puesto imposible tener casa o comprar casa, o los alquileres de las casas en las zonas donde ellas vivían. Estamos hablando de San Bartolo, estamos hablando de Ciudad Arce. Decían casas que a veces mal vendían a $3,000, ahora valen $40,000 o más. Entonces, ha tenido un impacto ciertamente en el precio de la vivienda desde la perspectiva de estas personas. También lo que señalaban era, sí ha disminuido la delincuencia, pero eso en principio posibilita conocer más, hacer más turismo, digamos, más turismo interno, lugares a los que uno no iba porque estaba más peligroso, etcétera. Eso es cierto, pero pues también es un turismo muy proyectado hacia extranjeros, ¿no?, por el tema del
de los costos y por lo que mencionaba José Luis antes en torno a sacar a las comunidades de los lugares, ¿verdad? Y poner sitios para ocio de estratos de ingreso más altos, ¿no? Entonces, también esa es otra cara de la reducción de la delincuencia. Obviamente tiene impactos a nivel comunitario de los que no tenemos medición, pero lo que mencionaba sobre la posibilidad de tener negocios y de que les vaya mejor en los negocios en ausencia de las extorsiones, asumiendo que ya no hay extorsiones, pues eso habría que mirarlo. Porque algo de lo que también se quejaban estas trabajadoras, aparte del aumento en el costo de la vivienda, es que antes los transportistas se quejaban de que tenían que pagar las extorsiones y por eso exigían el subsidio o un ajuste de tarifas. Pero ahora señalaban que ha existido ajuste de tarifas de facto, o sea, les están cobrando más, ¿verdad?, por trayectos más cortos, aun cuando no ha habido un pronunciamiento oficial de que ha habido un ajuste de tarifas de transporte colectivo. Entonces decía, ya no los están extorsionando supuestamente, pero ellos están cobrando más y el gobierno no ha dicho nada de aumento de pasajes. Entonces también es algo que la gente ha señalado, por lo menos de lo que yo he escuchado. Ya finalmente, con el impacto de las remesas, hay estudios, hay uno que se hizo en el Departamento de Economía, también Fundaungo, estudios que señalan el impacto de las remesas en la reducción de la pobreza. Ahora, si las remesas no se han reducido, pero la pobreza ha aumentado, quiere decir que la reducción en los ingresos que se generan en el país es todavía más pronunciada de lo que pensamos. Es decir, aún en presencia de las remesas ha habido incremento en la pobreza por ingreso, así que hay impacto por esa vía, pero también, nuevamente me lo señalaban en estos espacios de discusión, la adquisición de bienes inmuebles por parte de personas que viven en Estados Unidos y que a través de la compra de inmuebles pues también podrían estar privando a quienes ganan salario en El Salvador de tener una vivienda y que no pueden pagar $60,000 de un solo para comprar una casa. También estas personas señalaban eso, veían en las remesas una de las causas por las cuales se alejaba todavía mucho más la posibilidad de tener una casa. Bueno, las preguntas de carácter económico no las voy a responder, ya respondió Zaira. Solo quiero decir con respecto a lo que decía Sandra, si no me equivoco, el último número del Latino Barómetro refleja, bueno, confirma, mejor dicho, una tendencia de desafección por la democracia y un aumento de la tolerancia a regímenes autoritarios a nivel regional. Es una tendencia que ha ido marcándose, bueno, en la última encuesta, en la encuesta postelectoral de Trudeau, ahora que tenemos otra administración, la gente sigue sin creer en lo político y en lo político, ¿verdad? Aunque la pregunta en general sobre la política, creo que la respuesta tiene que ver con el ejercicio partidario de la política internacional. Entonces, esto tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, porque históricamente, si lo que se ha llamado democracia no ha resuelto los graves problemas de la población, problemas de empleo, problemas de violencia, problemas de corrupción, entonces, con tal de que le resuelvan los problemas, la gente está dispuesta o más tolerante a aceptar regímenes que no respetan los derechos. Esto es una tendencia muy general. En el caso de Argentina es un caso emblemático como el nuestro. Creo que la noticia de la reforma del presupuesto confirma, ya se dijo aquí, pero por los signos la apuesta económica pasa por la costa salvadoreña. Se ve el subsidio, el Park, el Pacífico, el aeropuerto de la Unión, y el Concilio, todo está en la costa. Se ha aprobado un decreto legislativo, si no me equivoco, para explorar en la
recién también, no solo metales, sino petróleo también. En los próximos Venezuela, que es la versión extractivista, digamos, su cara más cruel, con la minería, me parece que el proyecto económico pasa por la costa salvadoreña. Y solo quiero decir una palabra que me voy a excusar, hay otra ronda, ¿no? Yo tengo un compromiso. Creo que no dimensionamos lo que ha significado el estado de excepción para la gente que estuvo por años sometido al flagelo de la mala economía. O sea, durante décadas, solo el que ha vivido eso, durante décadas, la gente estuvo viviendo presa en sus propias casas, no pueden llegar después de una hora sometida a los caprichos de los miembros de la estructura de las maras y pandillas, si querían una hija, si querían lo otro, o quiero pertenencia. Y ese clamor no fue escuchado durante muchos años, nunca fue escuchado. A pesar de que las encuestas lo decían, si no recuerdo, desde el 93 se alertó en una encuesta de Ayudó del peligro que podían representar en el futuro si las pandillas si no se atendían. Y bueno, vino este gobierno y mete las transacciones. Yo sí me he encontrado, por ejemplo, taxistas que dice, yo había jurado no llevar gente a Altavista y yo llegué. Entonces, tuvimos un grupo focal con gente de Pocotlán, Acopa, de la Montreal mexicano y de la Chacra, del Manantial, gente que estaba viviendo en estas condiciones, la zona del Granjero y todo eso en la Chacra, y ellos reconocen que ha habido gente capturada que es inocente, lo conocen, pero el beneficio que para ella significa ahora, dice una señora vivir como antes, las calles iluminadas, hay venta de pasteles, de pupusas, eso si no lo valoramos, nosotros sabemos lo que significa el régimen de excepción, pero la gente, y según las encuestas, el principal pilar que sostiene la popularidad de esta administración es el régimen de excepción, y por supuesto aunado con la mejor estrategia de la actual administración, que es la estrategia imperial. Hola, hola. Voy a intentar ser rápido aquí, un par de cositas. Con lo de la unión, lo del aeropuerto, hace 2 fines de semana, justamente, comunidades del Icacal estaban dando una conferencia de prensa sobre el despojo de tierras que se están haciendo allá en la Unión por la construcción de este aeropuerto. Entonces, de nuevo, estamos viendo cómo ese proyecto de mega infraestructura, que las fotos van a ser bonitas, seguramente los renders van a ser bonitos, pero lo que está detrás son estas comunidades como las que estuvieron en esta conferencia de prensa del Icacal, que están denunciando cómo se le están quitando las tierras. Sobre lo del proyecto neoliberal, regional, global, creo que también es importante tener presente la construcción de subjetividades políticas que se ha venido haciendo. Y es que después de los ciclos de los gobiernos de impugnación al neoliberalismo, llamémosle los gobiernos progresistas en América del Sur, en la década de los 2000, creo que también que como tuvieron la dificultad al final de cuentas de ser gobiernos que, si bien hicieron algunas políticas subsidiarias del Estado, se quedaron bastante rezagados en términos de transformaciones estructurales de cómo funcionan las economías. Y eso ha ido construyendo una subjetividad política que te dice, bueno, entonces no hay alternativas. Si no hay alternativas por este lado de los gobiernos progresistas, pues entonces vámonos para el otro lado, busquemos el otro lado también. Creo que también ahí es parte del péndulo político, ¿no? Cómo se ha ido moviendo. Y creo que eso nos plantea un reto particularmente a quienes creemos que otro mundo es posible. Y es que necesitamos entonces reconstruir una subjetividad política alternativa, porque creo que no solo basta informar, creo que es necesario inspirar también.
¿verdad? Porque no solo necesito la información, también necesito inspiración para usar esa información, para transformar. Pero creo que tenemos una enorme dificultad en esa capacidad de construir ese imaginario alternativo. Si no es esto, ¿qué? Y no solo hablo del gobierno de El Salvador, me estoy planteando en términos de este proyecto, proyectos económicos extractivistas de despojos de la región. ¿Cuáles son las alternativas? Ese ideario, esa capacidad de transformación, de inspirar por la transformación. Entonces, en ese sentido, me parece importante, necesario informar, pero no solo informar, es necesario inspirar, es necesario intencionadamente ir tejiendo redes, ir construyendo colectivamente, con lo poco o lo mucho que se tiene. Pero si no se van dando esos pasitos de esos pequeños tejidos que se pueden ir haciendo, tanto territorialmente, tanto en estos espacios, no se puede construir subjetividades políticas alternativas. Y sin subjetividades políticas alternativas, las capacidades de transformaciones, me parece, también van a estar bien limitadas, porque ¿cómo le vas a decir a alguien, sumate a cambiar las cosas? Y cuando te pregunten, chivo, cambiémoslas, pero ¿hacia dónde? Sí, las vamos a cambiar para ser mejores. Pero ¿cómo se vive? ¿Cómo se come? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se canta en esa otra subjetividad política alternativa? Todo eso creo que es importante también plantearlo para poder avanzar en esos pasitos. Bueno. Gracias, Zaira. Gracias, José Luis, por haber participado en este foro y gracias a ustedes por habernos acompañado. De parte del IDUCA les queremos agradecer por asistir a nuestro segundo foro de Derechos Humanos en memoria de Manuel Escalante, al cual denominamos Prosperidad con Dignidad, la economía que nos merecemos. Damos por finalizada esta jornada reiterando el agradecimiento de quienes nos han acompañado presencialmente, así como quienes nos acompañan a través de las redes sociales del IDUCA y de Audiovisuales UCA. Les invitamos a que nos acompañen a un pequeño refrigerio en el atrio del Auditorio Segundo Montes. Que pasen una feliz noche. Gracias.